¿Tú estás seguro que, Axel, que tenemos alguna posibilidad, la centro derecha o centro izquierda, como tú la has llamado? Porque como que damos por sentado que el próximo gobierno va a ser de Chile Vamos, y yo tengo No es, hartas dudas. no es garantizado. Yo creo que yo le doy un 70% de probabilidades a que haya cambio de gobierno. O sea, que sea Chile Vamos, o sea, alguien con Chile Vamos, tipo Carter o... No Sí, creo Axel. yo creo que José Antonio Cast tiene pocas opciones. Vimos, pero espérate, la evidencia nos muestra que en las encuestas están marcando, encuestas antes de la presidencial, ¿cómo estamos ahora? Un año y medio antes de la presidencial, la derecha iba pero perfecto, igual que ahora. Y finalmente terminamos con, por ejemplo, el presidente Boric en La Lo que Moneda. pasa es que Cast tenía demasiado rechazo, por un lado, y estábamos en el clímax de la ola subversiva, revolucionaria, que era el referéndum de entrada, la constitución que se pactó el 19 y se va a refundar todo Chile, y en ese contexto se eligió Boric como el candidato de la nueva constitución. Sí, bueno, y era el líder del octubrismo, ¿no? Sí, y tenía ya todos los periodistas al hoy día, los periodistas Sí. están harto más de derecha, más fachos, pero ahora de repente son todos antimaduros y son todos Otros que pro van orden donde la público, encuesta. obvio. Claro. Y entonces nos gustan los militares y toda la cuestión, Sí. ¿no? Pero en ese minuto eran todos destruyamos Chile y casi que hagamos una revolución y metamos a la guillotina a todos los ricos y toda la Lo cuestión. que te iba a preguntar con de lo que habíais dicho, Axel, respecto de la Fuerza Armada, porque tú decís, claro, esta cuestión se va incubando durante hartos años y la Fuerza Armada no iban a proceder por cómo, o sea, los tenemos Pero si los presos, metieron a digamos. todos a punta Claro, a peuco. punta peuco. Ya, pero Y los siguen metiendo presos, sí, sí, incluso a cuando todos, sí. participaron en el tiempo de la crisis delictual del 19. sí, Los siguen metiendo presos. pero ¿tú crees que fue una decisión de las Fuerzas Armadas o de las fuerzas de orden también? O el presidente Piñera con su gobierno simplemente no quiso pedirles ayuda? No, yo creo que tampoco estuvieron dispuestos a darle las garantías. Ya, pero deben haber sido las dos cosas, ¿o no? Son las dos Porque, cosas. No, o sea, lo que pasa es que sí. Si yo te salvé una vez como país de una dictadura marxista y del terrorismo de extrema izquierda, y te entregué el y país. ahora, y te entregué un país Porque completo. además lo hice bien, no sé. No, porque además te entregaron Claro. un país con toda la institucionalidad democrática armada, con una constitución que establecía el retorno a la democracia, se hizo referéndum y se respetó, creciendo al 8-9% como el país que más crecía en el mundo, Sí. reduciendo la pobreza a dígitos Sí. por año. Y tú todo lo que hiciste fue recibir este avión que venía subiendo y hacer así y no hacer así para estrellarlo, digamos. O sea, lo único que tenías que hacer era no estrellarlo para que las cosas siguieran andando bien. Bueno, a poco lo empezaron a romper, pero después tú como Fuerza Armada, la memoria institucional a ti te dice, todos mis camaradas de armas, digámoslo así, y muchos son parientes entre ellos, porque las Obvio, familias militares sí sí, están po. presos y han sido además humillados y la historia se ha contado de manera mentirosa y Sí. sesgada y adicionalmente los tratan mal porque los cambian de donde estaban No, antes en Colina sí. a Punta Otro. Peuco y después los querían mandar a... O sea, los tenían en las cordilleras por cambiar a Punta Peuco. Después los querían mandar a cualquier cárcel No, común. otro, y un régimen. Entonces, y con toda esa hazaña y la derecha, la supuesta derecha que se hizo rica gracias a los militares, Piñera no tendría un peso si no fuera por las Fuerzas Armadas, no habría tenido ni un peso. Con todo el cariño personal que yo tenía, pero de nuevo, esto es una crítica política. Sí, claro. No habría tenido ni un peso, ni ninguno de los ricos de Chile habría tenido un solo peso, ni ninguno de todos estos pijes pelientos que no usan desodorante, que apoyan a Boric, están en los cuicos de Barrio Alto, digamos. Ninguno de todas estas ratas Sí. habría tenido un solo peso, Sí. ni Gabriel Boric habría Papás podido... con un solo peso, porque ellos no se lo han papás ganado. con ni un Sí, solo peso sí. para pagarle la educación Sí. de colegio particular pagado, porque son todos de colegio particular pagado, si no hubiera sido porque evitamos que esto se convirtiera en Venezuela en su momento. Y eso Sí, fue pues, gracias a tal las cual, Fuerzas tal Armadas. cual. Lo que no justifica, obviamente, crímenes que se han Sí. cometido en ese periodo en la guerra contra la subversión. Y eso hay que decirlo. Yo Y siempre he sido claro en lamentarlo y eso. todo, bueno, sí, eso, Por eso supuesto. claro, eso es obvio. Pero claro, tampoco sí. defiéndelo. Sí, Ellos también sí. cometieron crímenes de Sí, su lado, ¿no? Y obvio. mataron y torturaron. Obvio. Armas ilegales, o sea, los que... y armas y guerrilla. Atentado en contra del atentados, general que está en... asesinatos Sí. también asesinatos de políticos y Sí, todo lo demás. sí, secuestro. Acuérdate, secuestro y todo lo demás. Entonces tenías a todos estos delincuentes ahí. Entonces, claro, ¿qué es lo que te queda como Fuerza Armada? Por supuesto que si a mí me llaman de nuevo ya. Además, viendo lo que le están haciendo en los últimos 10, 15 años o 20 a carabineros, incluso Fuerzas Armadas, cuando salen a combatir el crimen y tienes una fiscal chong y tienes un fiscal, Sí. qué sé yo, cualquiera Y de tenemos estos, toque y queda, pero los persiguen igual. o Alburrutia, exacto, Sí. y los meten presos violando todas las leyes, sin respetar la ley, las leyes que están en el Código de Justicia Militar, que se le aplican a cuando ellos están armados, etc. No se aplican. ¿Qué ibas a decir?
Entonces, el problema de Chile hoy es que como se destrozó el resorte de reacción del Estado, no en términos de su capacidad bélica, que hasta cierto punto también se deterioró, pero en términos de el amparo institucional y político para poder actuar. Y eso es lo que hay que reparar. Y esa fibra tú no la vas a reparar con el Poder Judicial que tienes acá, ni menos con la clase política que tienes hoy día. No, imposible. Porque Chile Vamos no va a darle el respaldo a una operación de Fuerzas Armadas como corresponde, creo yo, para frenar la ola delictual que tenemos. Axel, no lo han hecho. Sí, nosotros estamos como conversando de lo que de los años desde los 90 para adelante y particularmente el estallido, pero hoy día nosotros tenemos terrorismo en la macro zona sur, región del Biobío, la mía, la Araucanía, y eso ¿cómo lo resolví? ¿O cómo creís tú que lo resolví? Y no se resuelve por este complejo. No, tiene sectores completos del territorio nacional tomados por el narcotráfico, porque eso es narcoterrorismo, lo del sur. Totalmente. Pero también lo tienes en el norte. Tienes tasas de homicidio descontroladas, de grupos narcos que se pelean entre ellos. También tienes Santiago totalmente entregado a las bandas narcos y a otros delincuentes. Y el problema es que mueven mucho dinero, mucho más de lo que llegaron a mover alguna vez en época de la Guerra Fría, y que empiezan a controlar cada vez una extensión del territorio más amplio y se empiezan a meter no solo en los tribunales, se empiezan a meter en los mismos fuerzas policiales y eventualmente las Fuerzas Armadas, anda a saber, ojalá que no, pero podría llegar a ocurrir. Y ahí es donde te convierte en México. México tiene un tercio del territorio nacional controlado por el narco y un presidente que defiende el narcotráfico hoy día. Eso es México. Entonces, estos asesinatos y homicidios, acá lo único que falta es que empiecen a matar políticos, jueces, fiscales, periodistas, gente conocida. Y eso yo le doy un par de años para que empiece a pasar. Ya, y dicho eso, ¿tú crees entonces que tiene la centro derecha o centro izquierda posibilidades la próxima presidencia? No, yo creo que sí, porque igual la gente tiende a asociar a la derecha con el orden público. Aunque no, claro, aunque en la práctica aunque no sea así. Claro. Ahora, probablemente un gobierno, supongamos, de Matei va a ser menos catastrófico en esa materia que uno de Boric, como lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? El tema es que como la expectativa de acción de parte de un gobierno de derecha es que termine con el problema de la delincuencia, y en vista de que no tenemos sino una centroizquierda después llega un blandengue, y no va a funcionar y no lo va a resolver, tal vez no lo va a empeorar mucho más, el ritmo de deterioro va a ser menor, pero no lo va a resolver, entonces la frustración con la misma derecha va a ser enorme. Y después vaya a saber uno lo que va a ocurrir. Un presidente comunista, derechamente comunista. No lo sé. Claro. O alguien derechamente... Axel, y ese claro, nosotros tenemos un gobierno catastrófico, pero ¿cuánta responsabilidad? Porque yo de verdad, Axel, no puedo creer, se van aprobando leyes todos los días, y es una peor que otra. Y estoy hablando como de leyes importantes, no la de la papa frita o la de estas estupideces que también aprueban, digamos, increíble, pero que también aprueban. Pero veí, no sé, la ley de 40 horas. La ley que en el fondo es ideológicamente es destruir, no, y firme con la agenda ideológica, porque en lo que se manifiesta en estas leyes es en la destrucción del mercado laboral, por ejemplo. O sea, seguir con esta idea de redistribución y de no generar riqueza. Eso es. O sea, ¿de qué modo vamos a ahogar a la empresa? Entonces, nosotros, Estado, que sabemos lo que es bueno para los empresarios y para los trabajadores, entonces 40 horas para hacer todos más felices, cuando el tema que tenemos en Chile es la informalidad, ¿cachai? Que es justo a quienes no se aplica. En este libro que voy a aprovechar a hacer publicidad, están todos los datos de cómo se ha destrozado el aparato productivo chileno en la última década, con ese tipo de estupideces. Y van a seguir, y yo pienso Espérame, el odio a los ricos. El odio a los ricos. Sí. Axel Kaiser y Rainer Zitelmann. Sí, acá están todos los datos con gráficos, con todo, también de los impuestos, de todo el desastre, del despilfarro del Estado. Se podría escribir más incluso de eso, pero yo creo que vamos a tener que llegar a un punto en que quiebre el Estado, y estamos cerca, no nos falta mucho, en que quiebren las finanzas públicas con una delincuencia completamente desatada ya a niveles colombianos. Pero ¿no creéis que hay que pasarle la cuenta a toda esta gente que... ¿Pero cómo? Porque en el Congreso no tienen mayoría, Axel. Entonces, mi crítica es, se están piteando la AFP, el mercado financiero, con la cuestión del secreto bancario, del pacto fiscal, el sistema tributario, pero además el sistema financiero, porque a eso van. O sea, la izquierda va a eso. La agenda de la izquierda es destruir el país. Eso, sí. Pero no es una cosa que por ideología les resulta que de rebote lo destruyen. No. Ese es el objetivo. De destruir exactamente. el país,
de convertirlo en un país de tercer mundo para ellos poder gobernar sobre las cenizas de lo que están incendiando. Esa es la agenda de la izquierda, ha sido siempre así, es acá, lo es en toda América Latina y uno podría decir que este tipo de izquierda lo tiene en todo el mundo. Sí. Es la destrucción del país, básicamente. Y además, de paso, aprovechando meter a toda su gente en el Estado y creando empresas estatales para poder robar. Porque también tiene mucho de robemos todo lo que podamos. Es una tropa de ladrones y parásitos todos ellos. Bueno, entonces, eso es así. El problema es que del otro lado tienes gente que se convierte en cómplice, débil, cobarde, confundida, y que también muchos están en la parada de poder seguir viviendo el Estado. Si para que nos hacemos los tontos. O sea, nadie está disponible para aprobar una reforma de verdad para el Estado, ni la derecha ni la izquierda. Porque todos viven del Estado. O sea, y aprobemos, y vamos aprobando, y de derecha vamos aprobando los retiros, aunque era una norma inconstitucional por donde la miré, pero ya no importa. Sí, la pasamos porque la reelección, entonces me aseguro, porque te acordás que había elecciones parlamentarias a la vuelta de la esquina, entonces soy de derecha, pero voy a votar por los retiros, porque si no la gente me va a castigar. El populismo típico de los políticos, porque quieren salir elegidos y que viven de la política. Si yo haría una ley que impidiera a cualquier persona que no tiene patrimonio propio y que pueda vivir de su propio patrimonio ser político. Te como mi marido, qué horror. No, es que ¿sabes lo que pasa? Gente sigue, estás echando de los ricos, bueno, no, solo la gente que ha producido algo y que quiere servir al país. Cacha ¿de qué se trata? Claro. Ver, si los que llegan y viven de esto son los peores. Porque eso sí que aprovechan, porque antes de que se le acabe el periodo, y muchos, no todos, caen en la corrupción y caen en todo tipo de prácticas para poder llenarse los bolsillos lo más rápido posible. Ya, ¿dónde está, Axel? Yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿dónde está la responsabilidad individual del elector? Del gallo que va y pone su votito por el pelotudo que aprobó los retiros, por el pelotudo que aprobó la ley Karin y la ley que ha destruido el mercado laboral, por los que están a punto de aprobar el pacto fiscal. Sí, lo que ocurre... Que ya han aprobado las reformas tributarias, porque las de Bachelet también, y la del propio Sebastián Piñera. Lo que pasa es que... Axel, si solo suben impuestos. Sí, lo que pasa es que tú tienes una casta hoy día. En realidad, si vas desde el Partido Comunista, que sí, antidemocrático, criminal, cómplice del crimen organizado, todo eso lo sabemos. Pero el Partido Comunista hasta Chile vamos, y tal vez incluso un poco más allá. Oye, Mauricio Ojeda, republicano, impulsó la ley Karin. Todos han capturado... ¿Qué es lo que es capturar al Estado? Capturarnos a nosotros, para poder saquearnos lo más posible, para poder vivir como una nobleza nueva, ¿cierto? De nuestros impuestos, de nuestra plata, al mismo tiempo repartiendo una parte de esa plata que ellos se quedan para hacer sentirle a la gente que le estás dando algo. Claro. Pero claro, en ese parasitismo no solamente han disparado la deuda a niveles sin precedentes, sino que han destruido la base productiva. Como consecuencia, cada vez hay menos de dónde sacar. Cada vez tienes más achanchado el aparato estatal, de amigotes de ellos y con sueldos gigantescos, etc. Y en algún minuto no te da nomás, po, y te convertí en Argentina. Y ahí es cuando se viene la crisis completa del sistema. Si acá la gente se está yendo la plata, se está yendo el país. La gente que puede. Entonces, yo creo que los electores van a tener que simplemente pasar por un periodo mucho peor que el que estamos viviendo hoy día nomás, po. Van a tener que pasar hambre. En el sentido que no van a tener pega, les van a llegar migajas del Estado. Te matan en la vuelta de tu casa. Sí, te van a estar matando, y mucho peor que allá, porque en Argentina tenéis menos homicidios que acá. No vas a poder vivir por la inseguridad, van a estar tratando de que sus hijos y todos busquen un destino en otro país, porque en Chile no se va a poder. Y la clásica de América Latina nomás, pues. ¿Cómo se resuelve esto? Porque a mí se me ocurren algunas ideas. Tienes que tener un golpe de timón muy fuerte de manos de un liderazgo muy duro, muy convencido, muy sólido. Que hoy día no lo vemos, ¿no es cierto? Capaz de inspirar a las mayorías de manera categórica y de alguna manera forzarle la mano a la clase política para romper esa oligarquía que hoy día está enquistada y que no está succionando la sangre, digamos. Pero yo creo que para eso el país tiene que estar peor. Yo creo que la gente todavía no ha despertado porque el país no está lo suficientemente mal. Hay gente que se puede sentir indignada porque estoy diciendo esto, pero es que hay que ver la imagen que tiene Bachelet en las encuestas, la imagen que tiene... La misma de Evelyn Matei, po. Sí, la misma Evelyn Matei que me parece harto mejor que Bachelet, pero la misma Evelyn Matei no es una persona que tenga... No, pero estamos hablando del cambio, de timón y de con coraje impulsar las leyes que o sea, un golpe de timón como el que yo haría si yo pudiera,
Ya. No, 300.000 empleados públicos para afuera, A lo Milei. recorte de un tercio del gasto estatal, un tercio del gasto público se fue, chao. Bajemos impuestos Baja de para que impuestos. florezca la generación de riqueza. Bajáis todos los impuestos máximo 15%, incluyendo el IVA, máximo. Y lo podía hacer, si recortar el gasto lo podía hacer. Derecho de propiedad asegurado, pero a rajatabla. Tienes que limpiar el Poder Judicial de todos los jueces fiscales de izquierda que están trabajando por el crimen organizado y están trabajando por razones ideológicas para desarmar la capacidad de reacción del Estado. Hay muchas cosas que tienes que hacer, pero si no tienes el apoyo, no vas a poder. ¿Johannes podrá ser una de esas personas que impulse medidas drásticas? O sea, si él llegara, podría hacerlo, con el suficiente apoyo popular podría hacerlo, pero... Ya, pero va a la faltar pregunta apoyo, es tú dices va a faltar el apoyo es que yo popular creo y que todavía el no país- hemos masticado el tanta país no está basura. el país no está lo suficientemente mal. Sí, yo creo que acá... Sí, seguimos con no, que hay que dialogar, saquemos Sí. la reforma de pensiones y si total 2 puntitos, 1 para reparto, no importa. Sí, no, es que el país todavía vive de lo que hicieron los Chicago Boys. ¿Ya? Y después la concertación mantuvo y arregló Sí. o profundizó. El país todavía vive de eso. Todavía hay espacio para endeudarse, no mucho, pero queda un poquito de espacio para endeudarse. Todavía podéis pegarle un manotazo al Banco Central y devaluar el peso y empezar a imprimir para financiar el gasto de los políticos, Sí. que es lo que quieren hacer. Todavía te podéis robar los fondos de pensiones. Sí, po. Todavía podéis hacer muchas cosas Sí, es verdad. antes de tocar fondo. Entonces, creo que vamos recién en 20% del camino de destrucción que nos queda hasta que la gente diga ya no queremos más. Esta ha sido una entrevista no de análisis, más que para quedar así en llamas de No, hay que dar la en pelea. la realidad nomás. Hay que dar la pelea. ¿No? Sí, eso es lo que tenemos que hacer. No podemos permitir que esta manga de parásitos que hoy día está avernado en todos lados, en el Estado, nos termine por destrozar, porque los países se arruinan por eso. Porque en última instancia tienes una oligarquía. No son los ricos, no, si los ricos ganan plata porque Porque la generan. Porque la y la generan. No, Sí, no, la me mayoría refiero la a generan. los políticos y Sí. a la casta burocrática y a todo ese grupo que no están para servir a la gente, sino que están para servirse a sí mismos ahí adentro. Hay excepciones, obviamente, pero están para eso. Y te succionan tanto, y como todo el mundo quiere vivir a expensas de todo el resto también para abajo, no, es que me van a regalar esto, me van a regalar Sí. lo otro. Sí. Y en la medida en que tengamos esa mentalidad de parásitos, estamos liquidados. Sí. El país tiene que llegar a un punto en que no hay más para robar. Bueno, lo que pasó en Venezuela, pues, Axel. Cerramos Lo con que pasó esta en idea, Venezuela. pero es lo mismo. O sea, la gente estaba como conflictuada entre el camino de servidumbre, ¿no es cierto? Como el Estado dándote las migajas que decís tú, pero igual choro el subsidio 1, subsidio 2 a lo Kirchner. Lógico, Y si te regalan la plata. versus el riesgo, la incertidumbre que provoca valerme por mí misma. Po. Sí, mira, yo todavía tengo una mínima esperanza que la próxima elección pueda darse algún tipo de sorpresa que no podemos predecir ahora, evidentemente, y que la gente diga, no queremos más. Porque yo creo que de aquí a un año más va a estar harto más deteriorado todo igual. Sí. O sea, se va a sentir mucho más el dolor. La economía va a estar peor, la seguridad va a estar peor, la migración va a estar peor, todo va a estar peor. Entonces, y que la gente ya empiece a decir, no, esto no lo queremos bancar. Pero vamos a ver si es lo suficientemente grave como para que se dé ese cambio.